Buenos días, profesor. Hoy le hablaré sobre el estrés en la etapa universitaria, el cual tiene como propósito principal el de aclarar un problema frecuente que agobia la vida académica de un estudiante universitario. Daré a conocer un concepto general del estrés con un mayor enfoque en el ámbito universitario. Además, se conocerán los tipos y consecuencias que podrían generar este. Asimismo, señalaremos los factores de riesgo que conllevan a dicho estrés. Bueno, comencemos. Definición de estrés. Según Martín y Díaz en el 2007, el fenómeno del estrés es interpretado en referencia a experiencias tales como el nerviosismo, tensión desmenuzada, presión escolar, etc. Bueno, eh, nos da a entender que el término estrés se ha empleado desde tiempo atrás para definir distintas realidades. Se considera como un concepto complejo, vigente e interesante. Ante dicha situación, eh, el estrés es un fenómeno que se suele interpretar en referencia a una amplia gama de experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares como las desmesurada, presión escolar, laboral o de otra índole. Igualmente se le atribuye a situación de miedo, temor, angustia, pánico, etc. En 1930, Hans Selye notó que muchas enfermedades tenían síntomas comunes, tales como el agotamiento, astenia, pérdida de apetito, entre otros, y, y tal fenómeno lo denominó síndrome general de adacción. Síndrome general de adacción. Eh, bueno, eh, eh, cuando Hans Selye, un estudiante de medicina de la Universidad de Praga, notó que muchos de los enfermos que observaba, sin importar la enfermedad que padeciera, tenía muchos síntomas similares a los que ya hemos mencionado, pues ya que era mucho estrés. Años después, Selye amplió su teoría indicando que el estrés no era solo producto de los cambios fisiológicos, sino también de su entorno. Eso da a entender que él amplió su teoría, pues indicó que el estrés no solo era producto de agentes físicos nocivos, sino que en el caso de las personas, las demandas sociales y las amenazas del entorno exigían una capacidad de adaptación que podía provocar el trastorno del estrés. Se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Por lo tanto, se ven superados para tratar de cumplir las demandas que se le exigen para superarlas. En estos casos, los individuos experimentan una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. Según la OMS, en 1986 el estrés es definido como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción. Eh, Da a entender que eh, en términos globales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Eh, Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, como cambiar de trabajo, hablar en público, eh, presentarse a una entrevista o cambiar de residencia, puede generar estrés, aunque también dependerá del estado físico y psicológico de cada individuo. Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que éste alcance su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado. El problema surge cuando se mantiene la presión
y se entra en estado de resistencia. Cuando ciertas circunstancias como la sobrecarga de trabajo, las presiones económicas o sociales o un ambiente competitivo se perciben inconscientemente como una amenaza, se empiezan a tener una sensación de incomodidad. Cuando esta sensación se mantiene en el tiempo, se puede llegar a un estado de agotamiento con posibles alteraciones funcionales y orgánicas. Continuamos con el estrés universitario. Recién en el siglo XX se llevaron a cabo numerosas investigaciones sobre diferentes ámbitos del estrés, entre ellos el educativo. Bueno, debido a que existe una gran amplitud en los ámbitos en los que el estrés se encuentra presente, fue recién en el siglo XX cuando numerosas investigaciones se aplicaron sobre el tema en dichos diferentes hábitos, incluyendo el educativo. Los tipos de estrés suelen ser clasificados tomando como base la fuente del estrés. En ese sentido se puede hablar del estrés amoroso y marital, del estrés sexual, del estrés familiar, del estrés por duelo, del estrés médico y del estrés ocupacional, del estrés académico, del estrés militar y del estrés por tortura y encarcelamiento. Bueno, en la reacción normal que se tiene frente a las diversas exigencias y demandas a las que se enfrentan en la universidad, pues ahí el estrés académico es la reacción normal que tenemos frente a las diversas exigencias y demandas a las que nos enfrentamos en la universidad, tales como pruebas, exámenes, trabajos, presentaciones, etc. Esta reacción nos activa y nos moviliza para responder con eficacia y conseguir metas y objetivos. Sin embargo, en ocasiones podemos tener demasiadas exigencias al mismo tiempo, lo que puede agudizar la respuesta y disminuir nuestro rendimiento. Bueno, seguimos. Según Osorio, en el 2019 los estudiantes pueden experimentar agotamiento, poco interés por los estudios y nerviosismo. Esto nos da, que el estrés constituye uno de los problemas de la salud más generalizados actualmente. Es un fenómeno multivariable resultante en la relación entre las personas y eventos de su medio. Ante el estrés académico, los estudiantes deben dominar cada vez más las exigencias y retos que les demandan la gran cantidad de recursos físicos y psicológicos para enfrentar esta problemática. Tal situación les puede hacer experimentar agotamiento, poco interés frente al estudio, nerviosismo e incluso pérdida de control. Por ello requieren del reconocimiento y ayuda del personal docente. La conjunción de los efectos anteriormente citados influye en el rendimiento académico de los educandos. Puede fomentar el consumo de drogas, alteración del sueño, evitación de la responsabilidad y otras transformaciones que repercuten negativamente en el desempeño del desempeño de su labor como futuros profesionales y en el logro de sus aspiraciones personales. Bueno, en Latinoamérica el 67% de estudiantes sufren estrés moderado. Román, Ortiz y Hernández en el 2008. En Latinoamérica, a pesar de algunas contradicciones, los estudiantes concuerdan en mostrar una elevada incidencia de estrés en estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67% de la población estudiada en la categoría de estrés moderno. Bueno, continuamos con el capítulo 2, tipos y fases del estrés. En tipos de estrés existe el agudo episódico y el crónico. Bueno, el agudo, el estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. Una bajada rápida por un pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es estimulante temprano por la mañana.
Bueno, acá hay algunas cosas que son características del estrés agudo. Es el más común, es a corto plazo, es emocionante y fascinante en pequeñas dosis. Los síntomas más comunes son agonía emocional, problemas musculares, problemas estomacales, sobre sobreexcitación pasajera. Bueno, seguimos con el agudo episódico. El agudo episódico, por otra parte, están aquellas personas que tienen el estrés con frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos y crisis. Siempre están apuradas, siempre llegan tarde y si puede salir mal, les sale mal. Asumen muchas responsabilidades, tienen demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Parecen estar perpetuamente en las garras del estrés agudo. Bueno, las características son propio de las personas cuyas vidas están desordenadas. Dichas personas suelen tener mal carácter y son irritables, ansiosos y están tensos. Los síntomas más comunes, dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho, enfermedad cardíaca. Bueno, seguimos con el crónico. El crónico, si bien es si bien el estrés agudo puede ser emocionante, fascinante, el estrés crónico no lo es. Este es el estrés agotador que desgasta a las personas día tras día, año tras año. El estrés crónico destruye el cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante el desgaste de largo plazo. El estrés de la pobreza, las familias disfuncionales, de verse atrapados en un matrimonio infeliz o en un empleo o carrera que detestas. Eh, el estrés que los eternos conflictos han provocado en los habitantes de Irlanda Norte, las tensiones del Medio Oriente que afectan a árabes y judíos y las rivalidades étnicas interminables que afectaron a Europa Oriental y a la Unión Soviética. El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. El estrés de las exigencias y presiones implacables durante periodos aparentemente interminables. Bueno, estas son algunas características del crónico más resumidas, que es aquel que desgasta a las personas día tras día. Surge cuando la persona nunca ve una salida a una situación difícil y las personas llegan a acostumbrarse a él y se olvidan de que está presente. Mata a través de el suicidio, la violencia, un ataque al corazón y la apoplejía. Bueno, seguimos con las fases del estrés. Las fases del estrés son tres. La reacción de alarma, la fase de resistencia y el agotamiento. Bueno, en la reacción de alarma, esta es la respuesta inmediata a una amenaza o reto laboral. La movilización del sistema nervioso autónomo provoca una respuesta de estrés. Los sistemas corporales implicados coordinan la preparación para la acción, afectando el estado de ánimo, la regulación del sistema cardiovascular, la respiración, la tensión muscular y las actividades motrices. Los síntomas de esta fase pueden ser palpitaciones, respiración rápida, jadeos, tensión muscular, especialmente en la espalda, cuello y hombros, sequedad de la garganta, náuseas y ansiedad. Bueno, en la fase de resistencia, la reacción del arma no puede ser mantenida indefinidamente y una exposición más larga de los factores estresantes lleva a alcanzar la fase de resistencia. En esta fase se desarrolla una estrategia de supervivencia y una forma de enfrentarse a la situación que el factor estresante ha iniciado.
los mecanismos de reacción pueden ser tanto adecuados como inadecuados. Eh, las- eh, para es, pero es necesaria la identificación de medidas que puedan conducir no a este parcheo inmediato, sino al beneficio a largo plazo. Bueno, seguimos con la fase de agotamiento. Cuando las demandas requeridas sobre el cuerpo y la mente son demasiado altas y no pueden ser solucionadas de forma apropiada, la persona se agota, como su mismo nombre lo dice, fase de agotamiento. El estrés prolongado conlleva problemas crónicos y el agotamiento de todas las reservas y energías puede ser el que desencadene, puede ser el desencadenante de una depresión generalizada. Bueno, continuamos con el capítulo 3, factores y nosología psiquiátrica del estrés. Bueno, los factores del estrés biológico, psicológico y sociocultural. Bueno, en el biológico son los cambios producidos en el organismo del sujeto que favorecen al desarrollo del estrés, como son la edad, enfermedad, sexo, accidentes. Las investigaciones mencionan que las mujeres son quienes padecen con mayor facilidad el agotamiento emocional en la relación con los varones. Eh, bueno, seguimos con el factor psicológico. En este punto refiere a aquellas cualidades de los tipos de personalidad del individuo que pueden predisponer a desarrollo de estrés en situaciones como ansiedad, baja autoestima, depresión, mala concentración y memoria, desmotivación, entre otros. Según Dávalos, las personas más propensas a desarrollar un estrés son las personas impulsivas, agresivas, irritables e impacientes, ya que su ambiente se torna tenso y desencadena de forma más rápida el estrés. Bueno, el factor sociocultural, aquí influye mucho el ambiente en el que el individuo se desarrolla, tanto como la familia, trabajo, centro educativo, etc., donde el hombre moldea su comportamiento dentro de la influencia cultural por los factores económicos, sociales, culturales, éticos, religiosos, etc., siendo el más relevante la familia. Bueno, seguimos con la nosología psiquiátrica del estrés. Bueno, existen tres: inespecíficos, semiespecíficos y específicos. Bueno, los inespecíficos se incluyen los fenómenos psicosomáticos y posiblemente todas las enfermedades crónicas en las que intervienen mecanismos neuroendocrinos y neuroinmunológicos. Semiespecíficos se entrelazan componentes externos de estrés con otros patógenos independientes. Ejemplos: coronariopatía isquémica y infecciones respiratorias víricas, etc. Bueno, y los específicos son los componentes externos, son determinantes. Tenemos el trastorno agudo del estrés postraumático, trastorno agudo del estrés y trastorno adaptivo. Bueno, y terminamos los capítulos con el capítulo 4, prevención del estrés en el estudiante universitario. Bueno, en la prevención, cuando un estudiante ingresa a la universidad debe conocer algunas de las afectaciones propias de su edad y del nuevo reto que asumirá. Es importante que las instituciones los enteren sobre espacios de ayuda y bienestar. Bueno, mejorar hábitos de estudio, tener horarios y listas de tareas que puedan incluir actividades lúdicas y de descanso. Si hay dificultades con alguna materia, el estudiante pueda contemplar la participación en grupos de estudio. Evitar perder el tiempo en redes sociales,
contar con un espacio especial y ameno para estudiar, que no sea el cuarto de dormir y que no cuente con una buena iluminación y ventilación. Estrategias para ocupar el tiempo libre. El ocio culturalmente ha sido estigmatizado, sin embargo, es muy importante que los estudiantes no siempre estén dedicados de lleno a sus carreras. Tanto ellos como sus padres deben entender que la formación integral del sujeto necesita de actividades de relajación, autoconocimiento, hobbies, etc. Eh, Cuidado de la procrastinación. Este es uno de los síntomas de estrés académico menos perceptible. Es importante detectarlo a tiempo, ya que es un mecanismo de evasión muy natural. Según la psicología, Lucian Nether, consiste en aplazar con desidia las tareas pendientes y dejarlas para último momento. Humedecer las carreras, que humanizar las carreras. La sociedad suele recargar a estudiantes de ciertas carreras como medicina con estereotipos y demandas, olvidándose de que ellos son ante todo sujetos con necesidades emocionales, familiares y económicas. Entender esto ayuda a reducir la presión. Hay condiciones de cuidado particular. Las universidades, compañeros docentes y familia deben identificar que algunos estudiantes tienen ciertas vulnerabilidades, como la baja tolerancia a la frustración, dificultades económicas, conflictos interpersonales, procedencia de otras ciudades, entre otros. Generar espacios de integración donde el estudiante pueda conversar con otros y contar lo que le pasa. Suele suceder, por ejemplo, que las residentes de medicina pasan mucho tiempo con sus compañeros, pero sin ni siquiera conocerse bien. Canalizar el miedo o la angustia con actividades como el yoga y el manejo de la respiración. Reemplazar el no puedo por el vamos a hacerlo. Evitar el bullying. La comunidad académica debe ser capaz de ponerse en los zapatos del otro y no someter a nadie a situaciones incómodas con actitudes de rechazo, bromas y burlas. Un buen profesional no siempre es un buen profesor. Desconocer la necesidad de tener una buena pedagogía lleva en ocasiones, no siempre es así, a que algunos docentes sometan a mucha presión a sus estudiantes. Por lo tanto, ambas partes deben hacer una reflexión crítica. Los estudiantes deben aprovechar los espacios de evaluación de los profesores para expresarse y los docentes pueden buscar capacitarse. Bueno, conclusiones. El estrés es un mecanismo que el cuerpo eh, poner en marcha el cuerpo pone en marcha cuando se presenta un exceso de algo. O sea, el estrés eh, es bueno, pero en dosis pequeñas, porque te ayuda a desenvolverte y organizarte mejor y no dejar todo para el último momento. Bueno, también seguimos. El estrés puede servir en algunas ocasiones como motivación para los estudiantes para alcanzar sus metas. El estrés a veces te puede motivar eh, para no rendirte fácilmente y lograr tus metas que te has propuesto en el futuro. Pero el estrés en pocas cantidades, porque si es que te excedes puedes llegar a que no cumplas tus metas y puedes caer en otras cosas. Existen diversos tipos de estrés como consecuencias que van desde el desorden en el día a día como hasta la muerte. Bueno, en los tipos de estrés como consecuencias que van en el desorden del día a día, que la gente no, o sea, cuando hay mucho estrés, mucha sobrecarga, no se logran organizar bien y todo dejan para última hora y luego no presentan nada. Pero también hay el estrés donde o sea, hay tantas cosas que ya no sabes qué hacer y eso te puede conducir a la muerte, a suicidarte, a matarte. Eh, bueno, también es necesario que se lleve a cabo las medidas de prevención para evitar desenlaces trágicos.
Las medidas de prevención dadas en esta exposición pueden servir mucho eh, para evitar suicidios por falta de motivación y por un estrés muy extenso que no puedas controlar por eso. Gracias.